Bienvenido a un nuevo video del grupo de estudio bíblico Faros en la Tempestad. Te animamos a que puedas tomar apuntes y sacar el mayor provecho. Una herencia de ser una tradición protestante intelectual y nos gusta acercarnos al texto bíblico y buscar ser fieles al legado de los apóstoles. También es una realidad que no nos excusa, o sea, no es una excusa para que nosotros creamos ser superiores a los demás. Al contrario, por eso cuando nos acercamos a la Escritura, nos recuerda cuán pecadores somos, cuán grande es nuestro Salvador y cuán inmerecedores somos de tener esto. Entonces eso debería cambiar nuestra actitud, ¿no? Y más bien, en lugar de estar como burlándonos, molestando a los carismáticos o a los armenianos, yo creo que lo más bonito es que más bien los inspiremos, ¿no? Los inspiremos con un corazón renovado, los inspiremos con la intención de mostrarles las verdades que hemos descubierto en la Escritura o que hemos redescubierto, porque ya son verdades que han ido entendiéndolo desde la Reforma y mucho antes, ¿no? Los apóstoles y personas que se han acercado, ¿no? al texto y a la verdad de Jesús. ¿Por qué lo digo esto? Porque llegamos a un texto en el cual está siendo muy fuerte con la idea del judaísmo y en este caso con la salvación que ellos pensaban alcanzar, ¿no? A través del cumplir o el estricto cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces Pablo hace un desplegado muy interesante teológico, ¿no? Hacia la iglesia de Roma. Pasa algo muy interesante. La carta a los romanos, bueno, esta iglesia no la funda Pablo, es una iglesia que hasta él se sorprende que ya haya creyentes ahí en la capital del imperio. Algunos hablan que después de Pentecostés, algunos llevaron, de los judíos que conocieron de Cristo en la fiesta de Pentecostés, llevaron la fe cristiana para allá y algunos empezaron a celebrarse. Entonces se sorprendió Pablo que había personas allí, ¿no? Algunos también hablan que entonces les hace un regalo, que es esta carta, donde les hace unas especificaciones de la teología cristiana. Algunos han dicho que si se perdiera muchas cosas de la Biblia, la carta a los romanos nos ayudaría para entender, ¿no? El plan de Dios para la humanidad. Y bueno, algunos hablan que en su primer generación la iglesia de Roma fue judía. Pero hubo un edicto, hubo un conflicto en el cual el emperador romano expulsó a todos los judíos de Roma. Agarró, sáquense de aquí, váyanse, ¿no? ¿Y qué creen? Le afectó a la iglesia, porque los primeros cristianos que estaban conformando la congregación en Roma, precisamente eran judíos. Entonces ellos se van y se quedan los que eran discípulos, pero la mayoría eran gentiles. Entonces algunos no tenían el vasto conocimiento que tenían los judíos de la Torá y de las promesas de Dios. Algunos habían quedado como pensando que ellos eran menos que los judíos porque pues ellos no habían recibido toda esa herencia. Entonces Pablo escribe esta carta y les hace una reflexión impresionante, ¿no? De la situación que tenían. Les dicen, bueno, ellos no son más que ustedes, ¿no? Ustedes han sido escogidos, ustedes han sido llamados por la misericordia de Dios. Y empieza a hablar primero de la situación catastrófica del ser humano, y habla del pecado, y creo que todos ustedes lo vieron, y es algo que tenemos muy claro como reformados, ¿no? Porque siempre estamos enfatizando esa parte, ¿no? Y bueno, está llegando ya en esta parte que nos toca a nosotros, vamos a decir, a la culminación del desarrollo meramente teológico y después va a pasar a la parte práctica. Ya después de Romanos 12 habla de la convivencia entre la iglesia y cómo deben ser de testimonio para la comunidad. Ahí es donde se conjunta lo que le llaman la ortodoxia y la ortopraxis, ¿no? Que es la correcta creencia y la correcta práctica. A veces no tenemos eso, ¿verdad? A veces decimos, yo tengo la doctrina, pero somos odiosos, nos dividimos, somos bien legalistas. O sea, estamos hablando del contra del legalismo y que precisamente nos libera de la ley, pero nos volvemos legalistas de otras cosas, ¿no? Entonces,
Ya saben cómo nos la gastamos nosotros, no les tengo que decir nada porque en su experiencia eclesial ya les ha tocado vivir de seguro eso. Pero pasa, entonces ahí es donde se va mezclando que el correcto conocimiento te debe llevar a una correcta práctica. Entre más conocemos de la Escritura, más debemos parecernos a Jesús. El problema es que a veces la gente, según dice que lee la Biblia, pero no se parece más al Señor, se parece más a otra cosa. Ahora sí, de las pocas cosas que me gustan de Dante Gebel, dice, soy un fariseo en recuperación, ¿no? O sea, y es una realidad, ¿no? Nos estamos rehabilitando de esas cosas. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Después de que está haciendo ese despliegue de la doctrina y está hablando eso, empieza a hablar cuál era el papel de los judíos ahí y cuál iba a ser su salvación y cuál iba a ser la manera en que iban ellos a conocer al Señor. Y bueno, habla tanto ellos como los gentiles, no hay justo ni a uno, ¿no? Lo hemos visto en lo que dice en el capítulo 3, pero después habla, ahí donde vemos nosotros, que él desea, ¿no?, que los israelitas también puedan ser salvos, ¿no? Últimamente, en algunos movimientos evangélicos, en mucha exacerbación por el Estado de Israel. No sé si han visto que luego cuando los brothers pentes o así hacen la marcha, aquí en la Ciudad de México, la marcha de gloria, ¿no? Entonces muchas iglesias marchan en Semana Santa, ¿sí? Y está bonito porque cantan y todo, pero luego veo unos brothers que se visten como de hebreos, así, y traen la bandera de Israel, ¿no? Entonces como que está muy extraño porque el Estado de Israel moderno tiene nada que ver con el Israel del Antiguo Testamento, el Israel de Dios, pues un Estado ateo, es un Estado laico, es más, el Estado de Israel es el primero que tiene pues toda la cuestión de los homosexuales, muy fuerte, ¿no? O sea, el mismo gobierno les paga las operaciones a los transvestis, o sea, es un Estado ateo, realmente tiene otros fines y otra idea, no, y cuando la gente predica, hay videos de gente predicando de Jesús y le escupen y todo, sí, muy fuerte, ¿no? Es más, apenas bloquearon el canal evangélico allá en Israel. Y bueno, lo que hacen con los palestinos también es algo terrible, ¿no? Pues están despojándoles. Es como si llegaran, no sé, los de Campeche y dijeran, aquí ya no puede vivir ningún tabasqueño y los van corriendo. Y si tú quieres cruzar, no sé, el río, imagínate, cruzas el río, ¿no? Y pasas a la colonia La Manga y Gaviotas y te dicen que si pasas ahí te balacean. Bueno, es lo que hacen los judíos con los palestinos. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? No somos antisemitas ni nada por el estilo, sino de que a veces estamos cegados y pensamos que ya porque son de raza judía necesariamente son devotos al Señor y necesariamente ellos ya no necesitan arrepentirse ni nada, pero la carta a los romanos nos dice todo lo contrario, ¿no? Creo que podemos ir leyéndolo en Romanos 10, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer que a Cristo subir entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca, en el corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Este es un texto clave. ¿Ama más Dios a los judíos que a ti? No. Dice el texto, no hay diferencia entre ellos y tú. Es el mismo Señor y los bendice abundantemente, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas.
Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Los 3 primeros versículos del capítulo 10, Pablo vuelve a explicar la actitud equivocada que estaban teniendo los judíos. ¿Cuál era esa actitud? A ver, por ahí Griselda, que tiene mucho calor. Me siento en la escuela. La actitud que tenían los judíos, creo que era una actitud de egocentrismo. Los versículos podría ser. Como de egocentrismo y como de, no sé cómo decirlo, pero de yo tengo la razón y creo que también, de hecho hoy estaba leyendo esto y me pareció como hacerlo a mi manera, porque me gusta más a mi manera que hacerlo a la manera correcta. Superioridad, gracias. Bueno, yo así lo veo, siento que esa era la conducta de ellos. Ok. ¿Cómo ves? ¿Cuál era la actitud que tenían en los primeros 3 versículos del capítulo 10? Del capítulo 10, bueno, yo en parte recuerdo que veíamos que eran, sentían de cierto modo que haciendo cosas iban a lograr la salvación, ¿no? De hecho, recuerdo que hablábamos en este capítulo de que ellos creían que por sus hechos iban a lograr algo o incluso llegaban a sentirse más santos que los gentiles, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el capítulo 10, creo que sí era ¿no? Donde hablábamos ese tema. Los primeros versículos dice ahí, Pablo dice que admira el celo que tienen, dice, wow, está padre el celo que tienen por Dios, pero pues está mal enfocado, ¿no? Sí, estaba mal enfocado. De hecho, hablábamos de que no era en sí lo que hacían, no estaba mal, sino era más bien como su intención, ¿no? Estaba dirigida hacia el lado incorrecto. Estaba mal enfocado, ¿no? Exacto, y luego vemos que ahí el énfasis que les dice es que la finalidad de la ley, o el propósito de la ley, o la culminación de la ley, es Cristo, dice el versículo 4, ¿no? Nos lleva hasta la venida del Mesías, ¿no? Para justicia todo. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes, ayúdennos. Entonces, cuando habla que Cristo es el fin, el cumplimiento de la ley, ¿no? Uno es que Él cumplió los requisitos, ¿no? De sacrificio. Realmente Él vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. Eso es una realidad. Y murió la muerte que merecíamos morir, ¿no? Entonces, vemos que Él cumplió todo, con toda la ley. Él ha obedecido todos los mandamientos, ¿no? Él fue el cordero que fue sacrificado en nuestro lugar y Él ha inaugurado un nuevo pacto, ¿no? Eso es bien importante. A ver, ¿qué dice Jeremías 31:31? Sí, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a hacer un nuevo pacto, ¿no? Y en otras partes ahí mismo Jeremías dice, y ahora la ley la voy a escribir en su corazón, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Jesús inaugura el nuevo pacto. ¿Recuerdan ustedes cuando está en la cena, en la última cena, y dice, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice 2 Corintios 3:6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, ¿no? Servimos por el espíritu en vez de por la carne. A ver qué dice Romanos 7:6. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la ley antigua, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, ¿no? Entonces ya no estás pensando, nunca te ha tocado que luego dicen, pastor, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Hasta dónde ya es pecado y dónde no? Nunca te ha tocado que luego la gente dice, los chavos te preguntan, porque están esperando ese tipo de cristianismo de legalista, ¿no? Aquí no dice esto. Y como un principio del derecho, lo que no nos está prohibido, nos es lícito, entonces lo hago, ¿no? Pero realmente dice, no, ahora ya no estás bajo lo que dice, como no dice, la Biblia no habla de las nuevas cosas, ¿no? De las relaciones impropias por internet, nada más habla del adulterio, entonces no estoy pecando. No, ahora somos guiados por el Espíritu. Cada cosa que va transformando en cada generación ya no necesita estar escrita necesariamente, sino ahora nos conducimos bajo la guianza de Dios, bajo los principios de la ética del reino de los cielos, ¿no? Entonces ya vamos a filtrar la realidad a través del discernimiento que nos da el Espíritu de Dios, ¿no? Que es todavía más amplio, ¿no? La ley tal vez quedó en sentido estricto a cierta cultura y a cierto tiempo, pero ahora que con la guianza del Espíritu es a cada generación y en todo lugar. Entonces todavía ahora nos queda pensar que también nosotros obedecemos a Dios por amor, porque lo amo, y en gratitud ahora yo busco hacer su voluntad, ¿no? Entonces, es bien interesante que cambia la perspectiva de cómo vivimos la vida cristiana y cómo Dios sigue amando, ¿no? Ama a Israel como ama a todo su pueblo, y Él no quiere que se pierdan. Pero lo triste es que, como dijo Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, si Israel hubiera entendido bien el propósito de la ley de Dios, hubieran reconocido, ¿no?, que ésta señalaba precisamente a Jesús y exigía la necesidad de un Salvador, porque era imposible seguirle al pie de la letra. O sea, realmente, desde el Antiguo Testamento, aunque obviamente la ley era dada, ¿realmente Israel obedeció los mandamientos de Dios? ¿Realmente? Ve, Génesis, ni uno. Nomás no te comas esto, y lo primero que eso se lo va uno a comer, ¿no? O sea, si eso no lo pudieron obedecer, lo demás tampoco, ¿no? O sea, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nadie, ¿no? Ni José, nadie realmente, ni Moisés, ni nada. O sea, todos, tú te vas dando cuenta que es historia de gracia. Aunque tenían la ley, realmente nos damos cuenta que nadie la cumplía. Y si lees el libro de los Reyes, todos empiezan a decir, y ellos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y era el pan cotidiano, y el de los jueces también. Realmente no la pueden cumplir. Y aún hubo uno que le dijo a Jesús, yo ya la cumplí toda desde que estaba chico, ¿no? Y le dice, pues lo que tienes dar a los pobres, y así como que mejor ya se fue por otro lado, ¿no? Realmente necesitamos un Salvador, ¿no? Porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Esa es la gran diferencia del cristianismo con otras religiones. Todas las religiones te van a decir los pasos que tienes que hacer para llegar a Dios. Por ejemplo, el Islam, ¿no? Tienes que peregrinar a la Meca, tienes que decir la confesión de solo Mahoma es profeta y Alá es Dios, tienes que hacer las oraciones en dirección a la Meca cada momento del día y guardar el viernes, porque para ellos el viernes es sagrado, no comas carne de cerdo y no comas vino y ya, ¿no? Y mata a los infieles, ¿no? Ok, hay cosas que son así. Por el otro lado, ¿no? El budismo, aunque no cree en un Dios, entonces tienes que, si deseas las cosas, estás sufriendo, entonces tienes que dejar de desear y comer, entonces, cosas, porque si no reencarnas en algo que está mal, y bueno, y así nos vamos con todas las religiones. Y lo interesante es esto,
Las religiones te van a decir los pasos que tú tienes que hacer para llegar a Dios, pero el evangelio es al revés. Es lo que Dios hizo para llegar a ti, ¿no? Es lo que Dios hizo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿no? Porque precisamente el hombre no podía llegar a Dios por sus propios méritos. Entonces vamos a ver qué nos dice acá Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Exactamente, el ayo era como ese esclavo que te llevaba, que te cuidaba, te enseñaba, te llevaba a la escuela, ¿no? Entonces es alguien que nos llevaba a Jesús, o sea, apunta a Jesús. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿No? Está hablándonos de las fiestas, de los días de reposo, ¿no? Luego te cuentas a tus amigos adventistas, ¿no? O a los brothers que ya se están haciendo, ¿cómo se llama? Judaizantes, ¿no? Es que ustedes no guardan el Sukkot y no guardan las fiestas de no sé qué, ¿no? Y te quedas, caray, ¿no? O sea, no me la sabía. Pero precisamente habla ahí Gálatas 2:17, todos esos días de reposo, las lunas nuevas, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo, ¿no? O sea, todos ellos apuntaban a Cristo. Cristo nuestro verdadero descanso, Cristo nuestro verdadero proveedor, Cristo nuestro verdadero sustento, nuestro verdadero refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí, ¿quién le tocó? Hebreos 9, del 1 al 14. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le había salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que las traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¡Wow! ¿No? Creo que ese pasaje resume de una manera poderosa todo, ¿no? Que Cristo cumplió, ¿no? De manera perfecta lo que imperfectamente jamás podríamos hacer, ¿no? No teníamos ni cómo, ¿no? Entonces, habían visto que las leyes sacrificiales tenían como finalidad dirigirlos a poner su fe en la misericordia de Dios,
en vez de la habilidad de ganar el favor de Dios para que vean, yo sí tuve dinero para comprar las cabras y yo sí tuve dinero para comprar los toros. Imagínate cuánto cuesta un toro, ¿no? Si 1 kilo de carne, ¿cuánto te cuesta, no? Ahora te comprar un toro completo, o sea, era imposible. Muchos pobres no podían hacer eso, muchos sacrificaban las tórtolas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el Cordero más perfecto, que es Jesús, se ofreció por ti y por mí, ¿no? Y esto es algo muy poderoso. Y me gusta mucho esta parte, siguiendo, digo, no vamos a poder hablar totalmente de este pasaje porque ustedes ya lo estudiaron y además, según esto estábamos haciendo nada más un resumen. Él habla algo bien hermoso en uno de los textos. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón, ¿no? ¿Qué dice que pasaría? Serás salvo, ¿no? Serás salvo. Serás salvo. Ok. Muy bien. La pregunta aquí es que en el mundo del apóstol Pablo, Kyrio o Kyrios, que significa Señor, era un título para el César, ¿no? Decir que Jesús era el Señor significaba en última instancia que César no lo era. Por eso a los cristianos los acusaban de sediciosos contra el imperio, porque precisamente ellos no reconocían a César como el Señor, sino a Jesús como el Señor, ¿no? Y era una frase que decían, César es el Señor, ¿no? Pero aquí Pablo utiliza esa misma palabra y dice, no, César no es el Señor. Y en el corazón del imperio les dice, eso es muy interesante, ¿no? Les dice, en el corazón del imperio que era Roma, les dice, ahí el verdadero Señor es Jesús. Entonces, hoy cuando decimos que Jesús es el Señor, me gustaría preguntarles, ¿quién o qué estamos diciendo que no es el Señor? En este caso yo estaba diciendo, mi lealtad no está con el César, porque el César buscaba que lo adoraran, ¿eh? No crean que era nada más un gobernador malo, sino él buscaba que lo adoraran, que le ofrecieran sacrificios, que tuvieran estatuas de él en su casa, ¿no? Era todo, es más, en algunos casos, ¿saben qué hicieron? Te daban un certificado de que habías ofrecido tu sacrificio al César. Y si tú no tenías ese certificado, no podías comprar ni vender. Entonces era un conflicto porque los cristianos estaban en esa situación, decían, pues yo quiero mantener a mi familia, pero pues no puedo hacerlo porque yo no le voy a ofrecer ningún sacrificio pagano y menos al César. Entonces, trasladándolo al día de hoy, cuando decimos que Jesús es el Señor, ¿a quién le estamos quitando ese título en nuestra vida? Y yo creo que eso es una buena reflexión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ves, Lisbeth? ¿A quién le quitas tú el título? Cuando dices que Jesús es el Señor, ¿quién quiere tener el control de tu vida? No sé, el otro día vi una imagen de que a veces sin darnos cuenta estamos creando nuestro propio reino. Y hacemos cosas, a veces no nos damos cuenta y estamos haciendo cosas, pensamos que para el reino de Dios, pero realmente es para nuestra propia, ¿cómo podría decir? Conveniencia. No sé, hay personas que guardan mucho dinero, queremos nuestra propia riqueza y no sé, Dios nos ha dicho que si tenemos, lo demos. Y también de una forma también espiritual como material, porque a veces solo oramos para nosotros, pedimos para nosotros, pero se nos olvida orar por nuestros hermanos, por nuestros allegados. Entonces, yo siento que es... Ok, sí estamos nosotros haciendo nuestro propio reino, ¿no? Yo quiero tener el control. Bien, ¿qué piensan por allá, Hillary? ¿Cómo ves cuando tú dices que Jesús es el Señor? Uno dijeron, pues a uno mismo, ¿no? Que uno es el egoísta primero. ¿A quién más? ¿Quién más se está peleando por controlar tu vida? Lo que piensas, lo que compras, tus afectos. Aparte de tu novio, el Brian, ¿quién más? Pues así, pues sabemos que nosotros somos siervos, ¿no? Para el Señor, entonces pertenecemos a Él, o sea, somos sus hijos. Entonces, es como, o sea, cuando un señor, o sea, hablando terrenalmente, es
tiene a sus siervos, ¿no? Que le sirven, lo que lo ordena. Entonces, así puedo hacer una comparación, que así somos. O sea, nosotros tenemos que obedecer a todo lo que el Señor nos diga. En ese caso, cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya somos siervos de Él por completo. Ok. A ver, Javi, ¿qué querías compartir? Sí, creo que, aunando con el comentario que mencionó ahorita Hillary acerca de, no, pues buscamos servirle a alguien y creo que la tentación que tenemos como jóvenes es buscarle, tal vez tener cierta imagen en, no sé, en Facebook o en WhatsApp, no lo sé, y somos sirvientes de lo que otros opinan de nosotros o nos hacemos siervos de una red social completamente. No sé cuántos me encantan, en comentarios, no sé, creemos que toma como que mayor importancia, porque siendo sinceros, ¿dónde pasamos el mayor tiempo de nuestro día? Haciendo un scrolling infinito, no sé, andaré como Monse. Y ese es nuestro Señor en muchas ocasiones. Entonces, creo que cuando yo digo que Jesús es el Señor, es cuando quito las redes sociales. O sea, es que ese no es mi Señor. Así lo veo yo. Uh-huh. Igual para agregar, igual a veces nos hacemos esclavos de ciertas cosas, como decía Javi, a veces pasamos mucho tiempo en nuestras cosas y no le damos el tiempo verdaderamente a Dios, el tiempo que Él pide de nosotros sus hijos. Y a veces sí, a veces no nos damos cuenta, pero pues por eso debemos de pedirle siempre a Dios que nos muestre en qué estamos fallando. Algo interesante es que, vean, la idolatría en el pasado, si ustedes se dan cuenta, piensen en el mundo de los romanos o los griegos. Tenían, a ver, la diosa del amor, ¿cómo se llamaba? Afrodita, ¿no? Tenían el dios de la guerra, el dios del vino, el dios del sexo, ¿no? El dios, y empiezan a ver muchísimos, ¿no? Bueno, tal vez tú dices ahora, yo no tengo eso es muy primitivo, ¿no? Ya no tengo esas imágenes, solo la de San Charbel y la de San Juditas, ¿no? Pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, la gente ya no adora tal vez a la imagen de Afrodita, ni a la imagen del dios del dinero que era Mamón, pero realmente la gente sigue adorando a las mismas cosas, nada más que sin la estatua. Siguen sobrevalorando el amor romántico como si fuera todo lo mejor que me puede pasar en la vida. Y entonces todo el deseo de mi vida es por fin tener un novio o tener muchos novios o tener el bueno, ¿no? Y allá en Tabasco sí son bien enamorados. No, bueno, en todos lados, pero siempre en los lugares de costa son bien tremendones en la cuestión del amor y la sexualidad, ¿eh? Es muy fuerte, ¿no? Y sigue teniendo el control a veces de nuestra vida, ¿no? El dios del dinero, bueno, ya no el dios como el ídolo, pero sí el dinero es nuestra obsesión. Entonces, cuando le decimos a Jesús que es el Señor, entonces el dinero ya no es el Señor de mi vida. Es muy fácil que digamos, sí es una realidad, pero a veces por dinero hemos sacrificado nuestro ministerio, hemos sacrificado a nuestra familia, ¿no? Por una relación sentimental hemos dejado al Señor en muchas ocasiones. Hemos dejado la santidad, hemos dejado la pureza, hemos dejado el testimonio, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, cuando era niño, acompañaba luego a mi papá al presbiterio. Mi papá es pastor también. Y recuerdo que había una misionera que era una buena predicadora. Era muy buena, era predicadora y la habían mandado a estar a cargo de varias misiones, ahí en nuestro presbiterio, ¿no? Y ella había hecho un buen trabajo, bueno, un buen trabajo cuando era estudiante. Cuando se graduó de la escuela de misioneras, pues ya no supe nada de ella, ¿no? Ya después yo ya era intermedio y ya como que te das más cuenta de las cosas, pero ya no la volví a ver. Bueno, años pasaron y recuerdo que invitaron a mi papá a predicar a una iglesia en el Estado de México y entonces él fue a predicar y cuando venía saliendo se la encontró a esta misionera y venía cargando unas caguamotas, ¿no? Pero varias, ¿no? Y le dijo, ¿qué onda, no? Le dijo, es que me casé con un cuate que no era cristiano
y pues a él pues no le gusta nada de esto, y la verdad es de que pues ahora los domingos él invita a sus amigos y se ponen bien borrachos y pues yo les cocino y pues yo le voy y les compro sus caguamas, ¿no? O sea, ella era predicadora, ¿eh? Estudió su licenciatura en misionología y era buena, pero ¿sabes? El Dios del amor romántico, ¿no? Tuvo algún novio seminarista por ahí que le quedó mal, y entonces dijo, pues ese paganón está muy guapón, ¿no? Y bueno, aunque a veces si en un momento le hubieran dicho a ella que iba a dejar al Señor por alguien, ella había dicho como Pedro le dijo a Jesús, jamás lo haré. Pero cuando llegó ese que era atractivo para ella, que le prometió que lo que sea, pues dejó su ministerio. Le pasó como a la canción de Chayanne, ¿no la han oído? Esa que dice, daría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado y mi religión. Ya están bailándola ustedes, pero eso está hablando de una traición a sus convicciones y a su fe. Espero que ninguno de ustedes tenga una fe de Chayanne, porque de plano, cuando pasen los años, ¿no? Y si yo sigo siendo de esos chavorrucos, yo quiero verlos a ustedes sirviendo al Señor, ¿no? Y no quisiera que ninguno de ustedes se pierda. Por eso le preguntaba a ustedes, cuando dices que Jesús es el Señor, ¿a quién le estás dando la espalda? Por eso Jesús decía, no puedes tener dos señores. No le puedes servir a dos señores. Y es una realidad. Cuando menos nos damos cuenta, aún las cosas buenas que llegan a nuestra vida se vuelven un ídolo. Porque les das el lugar que le corresponde a Dios. Se lo puedes dar a tu trabajo, se lo puedes dar a muchísimas cosas, ¿no? O es importante a las cosas darles el valor que tienen cosas, pero a Dios su lugar como Señor. Te invitamos a que puedas compartir este video con tus amigos y que sea de mucha bendición. Déjanos un comentario en la parte de abajo y dinos qué te pareció. Suscríbete para ver más estudios.